Así lo he oído. En una ocasión, el bendito vivía en Savatthi, en la arboleda de Yeta, en el parque de Anathapindika. Allí se dirigió a los monjes así: «Bhikkhus». «Venerable señor», respondieron. El bendito dijo esto: «Bhikkhus, antes de mi iluminación, cuando todavía era solo un bodhisattva no despierto, se me ocurrió lo siguiente. Supongamos que divido mis pensamientos en dos clases. Luego, pongo de un lado los pensamientos de deseo sensual, los pensamientos de mala voluntad y los pensamientos de crueldad. Y en el otro lado pongo los pensamientos de renuncia, los pensamientos de no mala voluntad y los pensamientos de no crueldad. Mientras permanecí así, diligente, ardiente y resuelto, un pensamiento de deseo sensual surgió en mí. Entendí así: este pensamiento de deseo sensual ha surgido en mí. Esto conduce a mi propia aflicción, a la aflicción de los demás y a la aflicción de ambos. Obstruye la sabiduría, causa dificultades y aleja del nirvana. Cuando consideré, esto me lleva a mi propia aflicción, se calmó en mí. Cuando pensaba, esto lleva a la aflicción de otros, se calmaba en mí. Cuando consideré, esto lleva a la aflicción de ambos, se calmó en mí. Cuando consideré, esto obstruye la sabiduría, causa dificultades y aleja del nirvana, se calmó en mí. Cada vez que surgía en mí un pensamiento de crueldad, lo abandonaba, lo quitaba, lo eliminaba. Bhikkhus, cualquier cosa que un monje piense y reflexione con frecuencia, eso se convertirá en la inclinación de su mente. Si piensa y reflexiona con frecuencia sobre pensamientos de deseo sensual, significa que ha abandonado el pensamiento de renuncia para cultivar el pensamiento de deseo sensual, y entonces su mente se inclina hacia el pensamiento de deseo sensual. Si piensa y reflexiona con frecuencia sobre pensamientos de mala voluntad y crueldad, significa que ha abandonado el pensamiento de no mala voluntad y no crueldad para cultivar pensamientos de mala voluntad y de crueldad. Entonces, su mente se inclina hacia tales pensamientos. Al igual que en el último mes de la temporada de lluvias, en el otoño, cuando los cultivos se espesan, un vaquero cuidaría a sus vacas, golpeándolas y pinchándolas constantemente de un lado a otro con un palo para controlarlas y frenarlas. ¿Por qué es eso? Porque sabe que podría ser azotado, encarcelado, multado o culpado si deja que se pierdan en los cultivos. Así también vi en los estados malsanos el peligro, la degradación y la corrupción. Y vi que en los estados sanos se tiene el beneficio y el poder purificador de la renuncia. Mientras permanecí así, diligente, ardiente y resuelto, surgió en mí un pensamiento de renuncia. Comprendí así: este pensamiento de renuncia ha surgido en mí. Esto no conduce a mi propia aflicción, ni a la aflicción de los demás, ni a la aflicción de ambos. Ayuda a la sabiduría, no causa dificultades y conduce a nirvana.
Si pienso y reflexiono sobre este pensamiento durante una noche, incluso durante un día, o incluso durante una noche y un día, no veo nada que temer en ello. Pero si pienso y cavilo demasiado, puedo cansar mi cuerpo. Y cuando el cuerpo está cansado, la mente se tensa. Y cuando la mente está tensa, está lejos de la concentración. Así que aquieté mi mente internamente. La aquieté, la llevé a la unificación y la concentré. ¿Para qué es eso? Para que mi mente no se tense. Mientras permanecía así, diligente, ardiente y resuelto, surgió en mí un pensamiento de no mala voluntad, así como también un pensamiento de no crueldad. Entendí así: este pensamiento de no mala voluntad y no crueldad ha surgido en mí. Esto no conduce a mi propia aflicción, ni a la aflicción de los demás, ni a la aflicción de ambos. Ayuda a la sabiduría, no causa dificultades y conduce al nirvana. Si pienso y reflexiono sobre este pensamiento durante una noche, incluso durante un día, o bien durante un día y una noche, no veo nada que temer en ello. Pero si pienso y cavilo demasiado, puedo cansar mi cuerpo, y cuando el cuerpo está cansado, la mente se tensa, y cuando la mente está tensa, está lejos de la concentración. Así que aquieté mi mente internamente. La aquieté, la llevé a la unificación y la concentré. ¿Para qué es eso? Para que mi mente no se tense. Bhikkhus. Cualquier cosa que un bhikkhu piense y reflexione con frecuencia, eso se convertirá en la inclinación de su mente. Si piensa y reflexiona con frecuencia sobre pensamientos de renuncia, ha abandonado el pensamiento del deseo sensual para cultivar el pensamiento de renuncia, y entonces su mente se inclina hacia los pensamientos de renuncia. Si piensa y reflexiona con frecuencia sobre pensamientos de no mala voluntad y de no crueldad, entonces ha abandonado el pensamiento de crueldad y mala voluntad para cultivar el pensamiento de no crueldad y de no mala voluntad. Y es así como su mente se inclinará hacia pensamientos de no crueldad y de no mala voluntad. Así como el último mes de la temporada de calor, cuando toda la cosecha ha sido traída dentro de los pueblos, un vaquero cuidaría a sus vacas mientras permanece en la raíz de un árbol, a la intemperie, ya que solo necesita tener en cuenta que las vacas están allí. Así, también era necesario que yo solo tuviera en cuenta que esos estados estaban ahí. Entonces, se despertó en mí una energía incansable y se estableció una atención plena e incesante. Mi cuerpo estaba tranquilo y sin problemas, mi mente concentrada y unificada, muy apartado de los placeres sensuales, apartado de los estados nocivos. Entré y permanecí en el primer yana, éxtasis y placer nacidos del apartamiento, acompañado de pensamiento dirigido y evaluación. Con el apaciguamiento de los pensamientos dirigidos y las evaluaciones, entré y permanecí en el segundo yana, éxtasis y placer nacidos de la compostura, de la unificación de la conciencia libre del pensamiento dirigido y evaluación. Con el desvanecimiento del éxtasis, permanecí en la ecuanimidad, atento, alerta y físicamente sensible al placer. Entré y permanecí en el tercer yana, de los cuales los nobles declaran: ecuánime y atento, él tiene una morada agradable. Con el abandono del placer y el dolor, como con la anterior desaparición de la euforia y el sufrimiento, entré y permanecí en el cuarto yana, pureza de ecuanimidad y atención, sin placer,
ni dolor. Cuando la mente estaba así concentrada, purificada, radiante, sin mácula, libre de corrupción, flexible, maleable, firme, y hubo alcanzado la imperturbabilidad, la dirigía al conocimiento del recuerdo de mis vidas pasadas. Así recordé mis múltiples vidas pasadas, esto es, un nacimiento, 2 nacimientos, 5, 10, 50, 100,000, muchos eones de contracción cósmica, muchos eones de expansión cósmica. En cada uno de mis renacimientos supe cuál había sido mi nombre, a qué clan pertenecí, cuál fue mi apariencia. Supe de qué me alimenté, cuáles fueron mis experiencias de placer y dolor. Conocí el final de mi vida. Conocí en cada uno cómo llegué a morir y cómo resurgí en otro estado. Y en ese otro estado conocí lo mismo, tuve tal nombre, pertenecía a tal clan, tuve tal apariencia, tal fue mi alimento, tal fue mi experiencia de placer y dolor, tal el final de mi vida. Muriendo en ese estado resurgí en otro más y así fue como recordé mis múltiples vidas pasadas en sus modos y detalles. Este fue el primer conocimiento que obtuve en la primera vigilia de la noche. La ignorancia fue destruida, el conocimiento había surgido, la oscuridad fue destruida, la luz había surgido, como ocurre en uno que es diligente, fervoroso y resoluto. Cuando la mente estaba así, concentrada, purificada, radiante, inmaculada, libre de corrupciones, flexible y maleable, entonces ahí alcanzó la imperturbabilidad y la dirigí al conocimiento de fallecimiento y reaparición de los seres. Vi, por medio del ojo divino, purificado y que supera al humano, seres falleciendo y reapareciendo. Y observé cómo eran inferiores y superiores, hermosos y feos, afortunados y desafortunados según su karma. Estos seres, dotados de mala conducta de cuerpo, palabra y mente, que injuriaron a los nobles, que mantuvieron opiniones erróneas y realizaron acciones bajo la influencia de las opiniones erróneas, con la descomposición del cuerpo, tras la muerte, han reaparecido en el plano de la privación, en un destino malo, en los reinos inferiores, en el infierno. Pero estos seres, dotados de buena conducta de cuerpo, palabra y mente, que no injuriaron a los nobles, que mantuvieron opiniones correctas y realizaron acciones bajo la influencia de las opiniones correctas, con la descomposición del cuerpo, tras la muerte, han reaparecido en los destinos buenos, en el mundo celestial. Así, por medio del ojo divino, purificado y que supera al ojo humano, vi seres falleciendo y reapareciendo, y observé cómo eran inferiores y superiores, hermosos y feos, afortunados y desafortunados de acuerdo con su karma. Este fue el segundo conocimiento que obtuve en la segunda vigilia de la noche. La ignorancia fue destruida, el conocimiento había surgido, la oscuridad fue destruida, la luz había surgido, como ocurre en alguien que es diligente, fervoroso y resoluto. Cuando mi mente se sumergió de nuevo en Samadhi, de esta manera, la extendí hacia el conocimiento de la terminación de las corrupciones. Realmente entendí, esto es sufrimiento. Este es el origen del sufrimiento. Esta es la cesación del sufrimiento. Este es el camino que conduce a la cesación del sufrimiento.
Realmente entendí. Estas son las corrupciones. Este es su origen. Esta es su cesación y este es el camino que lleva a la cesación de las corrupciones. Al saber y ver así, mi mente se liberó de las impurezas de la sensualidad, el deseo de renacer y la ignorancia. Entonces comprendí, el renacimiento ha terminado, el camino espiritual se ha completado. Se ha hecho lo que había que hacer. No hay retorno a ningún estado de existencia nunca más. Este fue el tercer conocimiento verdadero que obtuve en la última vigilia de la noche. Así se desterró la ignorancia y dio paso al verdadero conocimiento. Se desterraron las tinieblas y surgió la luz, como sucede en alguien que permanece diligente, ardiente y resuelto. Bhikkhus, supongamos que en un desierto boscoso hay una extensión de pantanos bajos y una gran manada de ciervos que vive cerca. Entonces, llega una persona que quiere hacerles daño, lesionarlos y amenazarlos. Cierra el camino seguro que conduce a la felicidad y abre el camino equivocado. Allí, plantan ciervos machos y hembras domesticados como señuelos para que, a su debido tiempo, esa manada de ciervos caiga en la ruina y el desastre. Pero entonces llega una persona que quiere ayudar a mantener a salvo a la manada de ciervos. Reabre el camino seguro que conduce a la felicidad y cierra el camino equivocado, deshaciéndose de los señuelos para que en su momento esa manada de ciervos crezca, aumente y madure. Bhikkhus, he dado este símil para transmitir un significado. Este es el significado. La extensión de pantanos bajos es un término para los placeres sensuales. La gran manada de ciervos es un término para los seres. El hombre que desea su ruina, daño y esclavitud es un término para Mara, el maligno. El camino falso es un término para el camino óctuple incorrecto, es decir, el punto de vista incorrecto, la intención incorrecta, el discurso incorrecto, la acción incorrecta, el modo de vida incorrecto, el esfuerzo incorrecto, la atención incorrecta y la concentración incorrecta. El señuelo es un término para deleite y lujuria. El maniquí es un término para la ignorancia. El hombre que desea su bien, su bienestar y protección es un término para el tathagata, el consumado y completamente iluminado. El camino seguro y bueno para ser recorrido con alegría es un término para el noble óctuple sendero, es decir, la visión correcta, la intención correcta, el discurso correcto, la acción correcta, el modo de vida correcto, el esfuerzo correcto, la atención correcta y la concentración correcta. Entonces, Bhikkhus, he reabierto el camino seguro y bueno para viajar con alegría. He cerrado el camino equivocado. He quitado el señuelo y destruido el maniquí. Lo que debe hacer por sus discípulos por compasión un maestro que busca su bienestar y tiene compasión por ellos, eso lo he hecho yo por ustedes, Bhikkhus. Aquí están estas raíces de árboles y estas chozas vacías. Mediten, Bhikkhus, no se demoren o se arrepentirán más tarde. Esta es mi instrucción para ustedes. Esto es lo que dijo el Buda. Y los bhikkhus, satisfechos,
Estaban contentos con lo que dijo el bendito.